pero resulta que vivimos en una época compleja, donde por ahí no es una buena noticia para todo el mundo. Yo vi algo anoche sorprendente en Netflix. El problema es que está solamente en Netflix. Entiendo, porque estas cadenas que ahora están vigentes, Amazon, bueno, Apple, lo suyo, y Netflix, compran contenidos, aparte de los que producen ellos, y los tienen con exclusividad. De todas maneras, pienso que en climas grupales como el de ustedes, con un tan buen relacionamiento, hay una posibilidad de que lo vean en equipo o que lo compartan en algún momento, pero les quiero destacar que hay un documental que es una coproducción alemana-norteamericana, cuyo título es Liberando el estrés. Liberando el estrés es el título del documental, pero les aseguro que en esa hora y media que ustedes pueden ver en Netflix, no está del todo sintetizado. Es un documental tan rico, tan extraordinariamente sorprendente lo que van a ver, que había que ponerle un título. Y yo entiendo que, bueno, eligieron el estrés porque es muy llamativo, pero trata de muchas cosas más además del estrés. Hay herramientas como el mindfulness destacadas en acción adentro de empresas muy importantes en Alemania y Estados Unidos, lo cual está filmado en el 2015, lo cual nos pone en la pista de que estamos en un cambio de era, así como en su momento los que hablaban de ecología los primeros que hablaban de ecología eran pioneros, pero ahora ecología se impuso como una norma cultural, afortunadamente. Lo que estamos haciendo acá nosotros, gracias a ese video, van a descubrir que se está convirtiendo en una norma mundial. Entre paréntesis, justo también la Organización Mundial de la Salud declara que se pone a explorar en profundidad el burnout, el estar quemado, el estrés, como una de las afecciones más importantes que generan pérdidas en las economías de todos los países. Bueno, este documental es imperdible, es una hora y media, aparte es muy bonito, está filmado en paisajes muy buenos, está muy bien editado, es muy llevadero y le va a llenar de una información y es inspiracional encima. O sea, la verdad que lo compartí con mi esposa y los dos nos emocionamos de de la sinceridad de las personas que hablan ahí, ¿no? Y que cuentan sus experiencias. Y muchas de ellas son organizacionales, así que es un material sumamente interesante para que lo frecuenten cuando puedan. Bueno, seguimos, Rogelio, contigo. Sí, a ver. Lo que te llamó la atención de las lecturas, o preguntas, comentarios. De los dos comentarios y preguntas. De las primeras lecturas, un párrafo que me llamó mucho la atención: la mayoría de los desórdenes mentales suelen ser desórdenes emocionales. Lecturas más avanzadas y que ya se abundó bastante ahorita en la clase, precisamente lo que mencionaban, ¿no? De que las emociones no son negativas, son medios naturales de expresión del ser humano. Lo que puede ser, lo que los puede catalogar como perjudiciales es la intensidad o su larga duración, que las convierten en un sentimiento o un estado emocional. Finalmente, mi duda, que no recuerdo si fue la lectura 6 o 7, recuperé un párrafo que me llamó mucho la atención. Textualmente dice: el último sentimiento que queda es el dolor. Cuando la persona pierde sus emociones, esa persona debe sentir algo, entonces trata de sentir dolor. Dice el texto que trata de sentir dolor. Así es. Qué Así textualmente lo interesante. menciono. Yo no, les repito que yo no me las acuerdo estas cosas. Esto sí, porque esto es fácil, es un acróstico, se incorpora con la ejercitación, la memoria, pero esto es como si yo lo escuchara de nuevo y lo agradezco mucho que lo destaquen. ¿Quién quiere comentar? Ya lo dijo un poco Alan que le pasó, ¿no? ¿Quién quiere comentar qué significa tratamos de sentir dolor?
¿Qué es lo que ocurrirá para ustedes que pase ese fenómeno? Que de repente estás bien, como lo contó. A ver, Rodrigo, ¿tienes alguna experiencia? Sí, fíjese que me resulta muy interesante y se me vino a la mente una experiencia, no en mi persona, pero sí en mi madre, relacionado con, y me sorprendió mucho, relacionado con algo que les comenté la vez pasada de la muerte de mi abuelo. Ella decía que en el funeral ella adoptó una posición muy fuerte y ella, digamos que fue el soporte para mis tías, mis tíos, para todos, ¿no? Ella tomó un papel de no quebranto, ¿no? Digamos, me sorprendió cómo ella recibió todo eso y ella soportó y acogió a todos, ¿no? Pero como después fue como una lluvia que la quebrantó, pero ya en privado. O sea, me sorprende cómo ella supo dominar sus emociones, digamos, en ese momento. Pero no sé si sería bueno o si no vivió el momento donde lo debía haber vivido, que fue durante el funeral, junto a sus seres queridos. No entiendo cómo ella fue capaz y de soportar todo eso y después en su habitación, recuerdo que me lo platica así, fue cuando se quebrantó y dice que sintió un dolor tan profundo, o sea, casi como en el pecho, así algo muy fuerte que se fue a lo físico, ¿no? Y a mí me da mucho recuerdo porque yo me acuerdo que era uno de ellos, ¿no? De los que estaba ahí hecho pedazos. Y ella pues cómo soportó todo eso y al final fue y en su lugar pues fue cuando se derrumbó, ¿verdad? Y no sé, lo relaciono con esto, ¿verdad? De cómo ella tuvo ese momento pues tan fuerte en su vida y reafirmó a todos, sostuvo a todos y después ya en privado pues se quebrantó, ¿verdad? Totalmente. O sea, la fortaleza que tuvo para sostener a la familia, ¿no? En su lugar, ¿no? Papel de hermana mayor, digamos. Bueno, un caso muy interesante que nos muestra la complejidad. Reforzamos el mismo punto, ¿no? Las generalizaciones es lo último lo que tenemos que apelar, porque nadie sabe qué pasó en esa persona, como cuenta Rodrigo. Todos creo que lo estamos leyendo como entereza, como fortaleza, ¿no? Y probablemente fue eso. Pero también Rodrigo nos cuenta que eso tiene un costo. Así como Rogelio recién nos leyó, son expresiones, todas las emociones son expresiones naturales del ser humano. Bueno, alguien a veces tiene que adoptar el rol de contener a otras personas. Esto pasa mucho también con los niños, cuando hablamos del manejo de la verdad en medicina, a veces un médico tiene que contener además de informar, tiene que encontrar, imagínense él, cómo tiene que cuidar esta situación de dar malas noticias o de preocupar a una persona, pero en el buen sentido. Entonces, lo que está contando Rodrigo es sumamente interesante. La vida a veces te pone en las circunstancias de que vos estás experimentando dolor, o estás sufriendo, o estás triste, pero tenés que sacar energías de cualquier lado porque tu rol, tu función en ese momento es la de contener a otras personas que vos podés evaluar que están peor que vos o que merecen más protección que vos mismo. Esto le pasa también a los padres. Imagínense que el tema de, cuando hablamos del manejo de la verdad en medicina, también podemos invertir, y ustedes saben que existe la expresión mentiras piadosas, ¿no? Se usa, ¿no? Esa expresión en México, creo que es universal en castellano. ¿Qué son las mentiras piadosas? Cuando, no sé, el abuelo o la abuela está muy grave y un padre decide no comunicarle en ese momento al hijo o a la hija o a los niños cuál es la situación, porque en su criterio, si lo hace en ese momento,
de cualquier manera los puede dañar. Entonces se va a preparar para ver cómo lo hace. Ahora, en el momento que se está preparando, como contó Rodrigo, la persona sigue sufriendo, sigue padeciendo las emociones de dolor, de angustia, de miedo tal vez, pero ante los hijos o los niños decide minimizar esas emociones para no producir el efecto contagio del que hemos hablado. Así que es muy interesante lo que contaste porque agrega piezas a este rompecabezas situacional que hace del cual no podemos extraer lecciones sencillas, rápidas y fáciles para todas las situaciones y para todas las personas. Porque nos están, a medida que sumamos casos, vamos viendo la complejidad de la realidad de cada ser humano, ¿no? En una puedes ser contenido y protegido, y en otras tienes que salir a proteger y a contener. Pero lo que rescato de lo que acaba de contar Rodrigo es que se paga un costo emocional. Hay una escena en La lista de Schindler, no sé si ustedes se recuerdan la película, que me llamó mucho la atención. Ustedes saben que esa persona fue un héroe de la guerra, pero es interesante verla, la película, porque él es una persona común como nosotros. No es la Madre Teresa, Gandhi o Mandela. Es una persona común que decidió arriesgarse hasta cierto punto contratando obreros judíos en sus fábricas. Pero hay una escena muy interesante en la que contándole esto no le quito ninguna sorpresa, no estoy, vieron que ahora se habla de que no hay que hacer spoiler, que es contar lo que va a venir en una serie, pero esto no, me parece que no es el caso, por eso lo voy a hacer. Una mujer va a pedirle a Schindler no me acuerdo si era su marido o su hijo. Schindler la escucha con serenidad y le dice, bueno, voy a ver qué puedo hacer por ella, por usted. Y la deja partir. Cuando la deja partir, él llama a su contador, Schindler llama a su contador, que es el actor Ben Kingsley, el que hizo de Gandhi hace unos años, un gran actor, que era una especie de confidente de él. Entonces vemos lo que tienen las grandes películas si le prestamos atención, ¿no? Que yo no sé si ya les dije que a partir de ahora tienen que empezar a ver las películas con doble sentido. Uno el de divertirse y el otro observar qué pasa con los personajes, por qué actúan como actúan, algo que vamos a practicar con video nosotros. La sorpresa del director es que te muestra un Schindler súper tranquilo con la mujer, súper controlado. Cuando la mujer se retira de la oficina, él lo llama a su contador, que él es a la vez su confidente, y explota. Empieza a golpear el escritorio y dice, no aguanto más esta situación. La gente cree que yo puedo salvar a todo el mundo, y yo no puedo salvar a todo el mundo. Los nazis se van a dar cuenta de lo que estoy haciendo, y se va a terminar todo para mí incluido. Entonces es muy interesante desde el punto de vista visual, como no tengo el pedacito, se los conté, si hubiera tenido el pedacito se los mandaba para que lo vean, pero así funciona lo que contó Rodrigo. Una persona puede tener dominio emocional en una situación determinada, pero en algún momento va a tener que buscar la catarsis, lo que los griegos llamaban, y ahora los psicólogos llaman catarsis benigna, ¿no? Él ni le pega ni lo maltrata a su contador, que es su confidente, pero le demuestra que está en el límite de sus posibilidades, está al límite de sus fuerzas. La situación lo está sobrepasando. Y si nosotros quisiéramos hacer un análisis, podríamos decir, ¿pero qué sentía? A ver, pónganse ustedes en la piel de Schindler. Con lo que yo les conté, ¿qué le pasaba al hombre? ¿Qué emoción lo hacía golpear la mesa? Seguramente son varias, pero podemos jugar a tratar de entender cuántas emociones distintas podía tener ese hombre. ¿Quién quiere comentar una? ¿Qué les parece a ustedes que le podía pasar a ese hombre? Si golpea el escritorio, ¿de cuál emoción podemos hablar en primer lugar? Si alguien está golpeando el escritorio. Grita y golpea el escritorio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué? Casi cantado. ¿Cuál, Alan?
Comenta Héctor que impotencia. Muy bien, por ejemplo, espectacular, me encantó ese inicio. Yo hubiera dicho el enojo, ¿no? Porque era lo que en principio tenemos identificado como si grita, golpea la mesa, está enojado. Pero no, muy acertado. Muy posiblemente Schindler estaba empezando a experimentar impotencia. Él empezó desde una posición de poder, podía tomar obreros judíos y salvarles la vida, pero hasta determinado punto, hasta determinada cantidad. En un momento empezó a sentir, y la impotencia, ¿qué otra emoción te puede traer? Sigan analizando. Frustración. ¿Cómo? Frustración. Frustración. Otra que podía estar ahí jugando alrededor de la figura de Schindler. Y frustración más impotencia. ¿Qué te puede traer también? Acompañada, como si fuera poco ya eso. ¿Qué más te puede traer? Sentir que estás perdiendo el poder. Miedo. Claro, Jesús. O sea, Schindler empezó a sentir miedo propio y ajeno. ¿Alguna más que todavía le podamos agregar al pobre hombre? Algo que es un poco más suave que el miedo, pero se expresa en la situación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo llamamos a eso? Que a veces no te deja dormir, porque hay que tomar decisiones. Como incertidumbre, algo así. Claro, pero cuando tenés incertidumbre, ¿qué te aparece en tu mente? Que Dale Carnegie escribió todo un libro sobre eso también. Es una palabra muy importante que lleva bastante al estrés. Ansiedad, dicen acá. Ansiedad, exacto. Ansiedad que está muy ligada a la preocupación. Vos te volvés ansioso, porque el miedo es el miedo que los nazis me descubran. Eso es el miedo, pero la ansiedad me dice, el miedo me dice, cuidado que los nazis te pueden descubrir. Y la ansiedad me dice, ¿qué haces? Schindler, no me acuerdo el nombre de pila de Schindler en este momento, pero es como la ansiedad te está hablando a ti y te está diciendo, preocupate. ¿Y qué vas a hacer con esta situación? Y por ahí perdés el sueño. Más frustración, más impotencia. ¿Alguna más que se les ocurra? ¿Angustia? La angustia tiene que ver con lo que dijo Alan, ¿no? La ansiedad sería, ¿qué debo decidir? Pero la angustia es, ¿qué va a pasar? Son voces distintas emocionales. La angustia te dice, ¿y qué pasará con esta situación? La ansiedad te exige que te decidas. Por ejemplo, a esa mujer que te vino a pedir que salves a una persona más, hay que decirle que sí o que no. Y hay que tener un plan para decir que sí, porque después es un obrero más que está en la fábrica. Porque en la película te muestran que ya era un poquito sospechoso que Schindler contrataba gente de más para salvarla. Por eso es un caso de heroísmo y se filmó una película grandiosa como esa, ¿no? Ese hombre jugaba con la posibilidad de que los nazis se dieran cuenta que en vez de 700, él tenía empleadas 900 personas. Pero en realidad el producto final era el producto del trabajo de 700. 200 hacían como que trabajaban porque él les estaba salvando la vida. Pero claro, llegó un momento que los problemas sistémicos, ¿no? Por eso es muy buena esa escena. Vos empezás a salvar vidas y todo el mundo quiere que lo salves. ¿Qué se hace en esa situación? Así que ahí fue cuando él se desbordó. A eso lo podríamos llamar desborde emocional. En el caso que cuenta Rodrigo, la persona no tuvo el desborde. Por lo que vos lo interpretaste así, ¿no? Rodrigo, vos contás que ella después en su habitación dio rienda suelta a su dolor. Fue así, ¿no? Así fue. Claro. Entonces eso no es un desborde. En realidad nadie está seguro del todo que vivió esa persona, a menos que ella lo detalle, ¿no? Pero todos interpretamos como un gesto de fortaleza que después tuvo su acomodamiento natural como ser humano, porque es positivo también descargarse y expresar dolor. Eso es lo que nos da la prueba de que fue fuerte,
que ella también estaba sufriendo. Si no existiera la escena de que en su habitación ella expresa su dolor o sufrimiento, podríamos quedar confundidos y decir, ¿pero ella sufría o no? Lo que nos da la pauta de la fortaleza es que cuando algo duele, vos vas y lo haces igual, a pesar de tu dolor. Héctor, ¿querías agregar algo? Sí, como una emoción a veces tan fuerte, pienso, ¿no? Como una emoción tan fuerte puede incluso llegar a bloquearte otra emoción. Y me refiero a lo siguiente. Hace aproximadamente 2 años y medio, a un hijo de un compadre mío lo mató su esposa. Me enteré, nos enteramos inmediatamente. Perdón, ¿la mamá mató al hijo? No, la esposa mató a un hijo de mi compadre. La madrastra sería, que convivían. La nuera. Ah, la nuera, perdón. Ok. Sí. Ya cuando me enteré, casi en un par de horas yo estaba con mi compadre, siempre me ha tenido mucho aprecio, mucho respeto, y siempre hemos hablado él y yo de una manera muy respetuosa y tranquila. Inmediatamente nos dirigimos a su casa. Bueno, yo lo único que veía, platiqué, nos encerramos él y yo, no quería que nadie entrara, y yo lo veía muy mal, la lógica, si la aplicábamos. Y yo siempre le estuve diciendo que llorara, pues. Y él, en lugar de decir, no, compadre, no voy a llorar, pero lo que sí, que me la tiene que pagar esta mujer. Porque la soltaron libre en menos de 24 horas, ¿no? Un acto de corrupción ahí, pues, ¿no? Incluso en el mismo ya velorio, ante la caja y todo eso, él me habló, nos separamos y lo único que él repetía era que se le iba a pagar y que se le iba a pagar y que se le iba a pagar. Yo le decía que no, compadre, o sea, eso déjenlo. Perdón, y yo siempre abogando por eso, ¿no? Esto me lo tiene que pagar. Bueno, pues saque cuando menos todo lo que trae dentro y llore. No, dice, no voy a llorar de coraje. Yo decía, eran momentos muy difíciles para mí, ¿no? Porque yo le decía, explote, compadre, para que saque todo lo que trae adentro. Pues, o sea, no le dé vergüenza, pero todo le daba todos esos consejos. Y nunca de los nunca, ni en el sepelio, ni en el funeral, una sola lágrima. Estaba tan bloqueado por la venganza, sigue bloqueado todavía, lo veo frecuentemente, que es un tema recurrente que sale la venganza, y yo siempre abogando a decir que no, pero no, dice, ya estamos preparando eso. Pero a eso voy, como una emoción tan fuerte, la pérdida de un hijo, como se dice, creo que es de los yo creo, dolores más grandes que hay en la tierra. O es uno de los tantos. Sin duda, claro, sin duda. Sí. Pero cómo se anteponía la otra emoción de la venganza, del odio, ¿sí? También del odio, que lo tenía prácticamente pues, cegado en todo eso. Entonces, ahorita que estamos hablando de las emociones y todo eso, se me vino ese tema de mi compadre, ¿no? Yo le puse así, como una emoción puede llegar a contrarrestar tan fuerte a otra emoción. Porque la lógica de la emoción ahí era que hubiera llorado, que hubiera sacado todo, ¿no? Era una implosión lo que él tenía. Bueno, vamos de impacto en impacto, ¿no? Porque la verdad que lo que escucho es todo, está bueno como facilitadores porque vamos a los casos más álgidos que se pueden escuchar. Yo agregaría a lo que dice Héctor, que lo vamos a ver en detalle, esto de que una emoción tapa completamente a otra o lo frena, puede o no, pero puede ser un mecanismo de defensa. La psicología, arrancando por Freud, descubrieron algo en los seres humanos que realmente es increíble de investigar y de constatar, que a veces un dolor se percibe de antemano tan profundo que la mente lo rechaza, no lo quiere asimilar para autoprotegerse. Por eso Freud y otros psicólogos posteriores lo han llamado mecanismo de defensa. Esto se ha
ya se ha investigado lo suficiente en situaciones traumáticas, lamentablemente en las guerras, en la depresión del 30, hay un psicólogo que después lo vamos a nombrar en detalles, Martin Seligman, un representante de lo que se llama la psicología positiva, que investigó que las personas cuando están muy cerca, es como si nosotros sintiéramos, ¿vieron cuando sentimos, vamos a acercar la mano a la cocina y no nos dimos cuenta que la hornalla está encendida? ¿Qué ocurre? Instintivamente sacamos la mano, salvo por un acto de heroísmo o por una situación excepcional, la volveríamos a poner sobre el fuego. Entonces, no podemos saber qué ocurrió con tu compadre, Héctor, pero es posible que el dolor ese que vos que describiste como el más intenso que pueden tener un ser humano, y que creo que es así, ¿no? Perder un hijo, sea una mezcla de que con una emoción, la emoción de que no lo perdió por causas naturales al hijo, sino que murió por causa de otra persona, pasa a estar en primer plano, pero ayuda a que se mantenga en primer plano el mecanismo de defensa de no asumir tanto dolor. Capaz que le ocurre dentro de un tiempo. Ojalá algún día le ocurra, porque lo que dicen los psicólogos es que así como dijimos que se paga la fortaleza, pero vale la pena la fortaleza porque la persona fue consciente, lo hizo para proteger a otros, etc. Se pagan los mecanismos de defensa. Y se pagan, no sé cómo está él de salud, Héctor, tú lo sabes mejor que nadie, que los mecanismos de defensa llevan a la somatización. Y la somatización a veces se termina pagando a la larga un alto precio físico, ¿no? Entonces no sé cómo es el cuadro de él en su salud física en general, pero puede empezar a correr riesgos si no cambia un poquito el perfil emocional. ¿Cómo lo ves tú a tu compadre? Precisamente sigo hablando con él de que todavía es momento de que explote o que haga el duelo, ¿sí? Porque yo le digo que si no, algo va a aparecer, pues algo va a somatizar, alguna enfermedad. Y bueno, aquí, francamente, aunque lo conocen, algunos de los que están aquí, una gran persona, y lo he visto como que le pega más al alcohol últimamente. Ahorita, ¿no? Es donde tiene su fuga. Y es una persona, por ejemplo, esto por curiosidad pregunto, ¿no? Y con todo el respeto que corresponde, ¿es una persona abierta a la cuestión terapéutica, poder hablar? Porque a veces un ser humano no le sale abrirse con un amigo, no le sale abrirse con sus afectos, y tiene sus motivos, que hay que respetárselos mucho, pero por ahí va a haber un profesional, y ese profesional que por algo es profesional, o sea, sabe cómo ayudar a un ser humano a que haga el duelo, a que se abra el dolor. ¿Cómo es el caso de él? ¿Él estaría abierto a recibir ayuda terapéutica o está muy cerrado con respecto a ese panorama? Está cerrado al 100%, no está cerrado al 99%. ¿No? La comadre, la esposa, ellos ya han ido a terapias, ya han ido a constelaciones, ya han ido con tanatólogas, los hijos, pero él no, él sigue en su mundo de que se la tiene que pagar. Y me la va a pagar. Me dijo, la última vez que lo vi, me deja escalofrío, ¿no? Cuando me dice esas palabras, ¿no? Ya, me la va a pagar, ya no me estoy dejando pasar un tiempo. Yo siempre abogando que no, que después no va a poder vivir con eso. Le digo eso. Claro que voy a vivir, creo que voy a volver a ser feliz. Ay, güey, digo. ¿Y cuánto tiempo llevamos de esta situación, Héctor, desde que falleció el hijo? 2 años y medio. 2 años y medio. Bueno, me quedo un poco sin palabras. La verdad que es muy impactante. Un cuadro así es muy... ¿Y tú qué sientes, Héctor, cuando le hablas y te das cuenta que no puedes influir en él? ¿Cómo te sientes? Creo que las palabras que salieron ahorita, ¿no? Sí, siento impotencia, sobre todo, porque me tiene mucho respeto, ¿no? Mucho aprecio, mucho cariño, todos ellos, ¿no? Tratando, de hecho, la comadre, pues, es la que siempre
me ha pedido que hable con él. Pues. Siempre que vamos a su casa nos apartamos él y yo, nos encerramos y trato pues de decirle que ayude, que acepte, que ayuda terapéutica, que trabaje el duelo, que trabaje sus emociones. Por más que le tiro de diferentes lados, siempre vuelve lo mismo. Se la va a pagar. ¿Qué edad tenía el hijo, Héctor? Pero yo no voy con él para decirle yo estoy en la terapia, ¿no? No, nada más. No, ya sé, claro. Pero, ¿y el hijo qué edad tenía? Pero mucho tendría unos 26 años. Mira, yo te voy a contar algo que en una de esas tú puedes evaluarlo, que es un recurso más con el que se puede contar. ¿Ustedes se acuerdan el caso de los uruguayos que cayeron? Bueno, Héctor y Rodrigo con más facilidad, ¿no? A los más jóvenes les pregunto. En la década del 70 hubo un accidente de aviación en los Andes, se partió un avión por la mitad con unos rugbyers. Hay películas y documentales sobre ese caso. Es un caso único en la historia reciente, donde 20, no me acuerdo la cantidad exacta de personas, quedaron un montón de semanas librados totalmente a su suerte, en medio de la nieve, y con un dilema tremendo: empezar o no, empezar a comer carne humana de los cadáveres de amigos y familiares que habían quedado en la nieve, que estaban comestibles justamente por el frío, o dejarse todos morir. Tratemos de imaginarnos nosotros si estuviéramos en esa situación, ¿no? Y voy a contar algo que me impactó mucho de un documento, no está en la película, hay una película sobre eso, pero hay también 3 o 4 documentales muy buenos. Y en uno de esos documentales me quedó grabado algo que tal vez sirva para casos extremos como esto del compadre de Héctor. El grupo empieza a intercambiarse sus puntos de vista, ¿no? Si cometer ese acto límite de comer carne humana o no. La mayoría se ponen de acuerdo en que sí. Pero, si no recuerdo mal, eran el padre y la hija que tenían el familiar directo, que sería el hijo y el hermano. No viene al caso si me equivoco un poquito el parentesco exacto, ¿no? Lo importante es que si nos ponemos en la piel de dos personas que dicen: yo no voy a comer carne humana porque posiblemente sea la carne de mi propio familiar, y yo no voy a hacer eso, prefiero dejarme morir. Estoy en manos de Dios y que Dios decida. Si nos vienen a rescatar antes, me salvaré, y si no, moriré de hambre. Bueno, es muy atendible el argumento, ¿no? Esas dos personas, en particular en la persona mayor, no quería acceder. Y cuenta uno de los muchachos que sobrevivió, que él estaba convencido de que tenía que persuadir a esa persona de que sobreviviera, pero no sabía cómo hacer para influirla. Se estuvo debatiendo 2 o 3 días en su cerebro, pero ¿cómo le explico que lo correcto es que él sobreviva? Y se le ocurrió lo siguiente. Fue y le dijo: a ver, supongamos que era el hijo, ¿no? Suponte que tu hijo nos está viendo desde alguna parte y puede expresar qué siente él ante este hecho de que te estás dejando morir. Me pregunto, y te pregunto, ¿te parece que él quiere que vos te mueras de hambre habiendo una posibilidad de sobrevivir? ¿O crees que él desearía que tú te salves? Y le dejó la pregunta. Le hizo la pregunta y se fue. Porque esto también, este tipo de cosas que nos contamos mutuamente, de situaciones extremas, hay que saberlas manejar, ¿no? O sea, no es cuestión de hacer esa pregunta como un recurso de presión, de presionar a la otra persona inquisitivamente. No. Simplemente es un planteo más para ayudar a pensar a que alguien tome una decisión drástica como esa: bueno, me voy a dejar morir de hambre, o la cambie. Entonces, en ese documental, la persona, el muchacho que había tenido esa idea,
cuenta que logró cambiar, logró influir en estos dos familiares y se terminaron salvando porque aceptaron el punto de vista que no ha ocurrido solo en ese caso, ¿no? A veces te hacen pensar, alguien que ya falleció y tú estás sufriendo demasiado por esa persona y bueno, o te quieres vengar o quieres hacer un duelo exagerado que de 2, 3 años, 5 años, y a veces apelar a la memoria del difunto y decir, a ver, ¿qué querría esa persona si pudiera tener acceso a tu situación? ¿Querría que sufras indefinidamente? ¿Querrías que no hagas tu duelo y te vengues de una tercera persona habiendo justicia? Yo no conozco el caso, Héctor, de la situación de la justicia, ¿no? No sé si este hombre también no está muy afectado, porque ¿se hace justicia en el caso de la muerte del muchacho? ¿O está complicado con la situación judicial de que no se hace justicia? Pues ese sería un agravante, ¿no? No, no se hizo justicia. Claro, entonces ya tenemos el colmo de la complejidad, ¿no? Para tu punto de vista, tu sentir, Héctor, respecto a eso, ¿qué crees? ¿Que ya no se va a poder hacer justicia? ¿Como que él siente que ya entonces tiene que tomar el caso por cuenta propia? Sí, ¿O todavía hay posibilidad de que se haga justicia? no, él ya tomó la decisión. ¿Cómo? Él ya tomó la decisión, ya. Eso Pero, lo que tú me comentas varias veces que me lo insinúa, yo le comento y hago esa pregunta, pues. Vamos a suponer, compadre, que lleva a cabo su plan y que todo, entre comillas, como usted dice, que lo va a planear bien, sale todo perfecto. ¿Cómo la va a ver su hijo? Le digo, ¿no? Le doy el nombre, pues. Que una vez que ocurra eso, en el cielo, siempre me contesta lo mismo. Se va a sentir contento. claro, es su convencimiento, ¿no? Sí, Él está convencido. Ajá. Por más que me busque, no le encuentro. Es un caso muy desafortunado, ¿no? Es un caso límite muy desafortunado, realmente Esto muy va desafortunado. del manejo de emociones, ¿no? Hasta dónde. Hay que estar preparado como cuando empezó a dialogar Rubén, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para preparar? Sí, pero la verdad que hasta hoy no había escuchado una situación semejantemente compleja. No, yo no sé no sé qué se puede hacer. No sé si alguien tiene un punto de vista, alguna idea como para, o postura incluso, si alguien lo ve bien, o sea, este es un caso tremendo, ¿no? Es un caso muy tremendo, muy desafortunado. Porque aquí en general, en Argentina, cuando tú ves en los noticieros que los padres están desgarrados porque le asesinaron un hijo, esos padres en general encuentran consuelo y procesan su duelo porque se hace justicia. En general sale la policía, busca a los culpables y existe esa justicia. Pero cuando te encuentras en una situación social en donde algo como eso queda sin castigo, y tú eres el padre o un familiar directo, está muy compleja la situación. Yo no sé qué me pasaría a mí, ¿no? Si ocurriera eso. ¿Tú cómo lo ves, Héctor? Que si él hiciera su duelo, ¿él podría superar del todo el enojo que tiene porque no se hace justicia? ¿O hasta cierto punto también es razonable ese enojo mantenido a lo largo del tiempo en base a que no se hace justicia? ¿Cómo es tu visión de eso? Yo pienso que si él hace su duelo, aunque sea largo, creo que va a llegar un momento de la luz. Va a llegar un momento de luz en que lo va a hacer recapacitar y recurrir al perdón. Pero el problema es que no acepta. Claro, obviamente perdón, la posibilidad de perdonar es uno de los actos humanos más extraordinarios y sanadores que hay, pero no se le puede imponer a nadie, ¿no? Tiene que surgir de adentro de él. Yo entiendo que tú estás haciendo
todos los esfuerzos, Héctor, para persuadirlo, para influirlo en eso, pero ojalá se produzca el milagro de que adentro de él se dé cuenta que el perdón es sanador para él y para la memoria de su hijo, porque él ya no esto también lo que tiene razón Héctor en decir que una emoción bloquea completamente la otra, es que no logramos tener, el pobre hombre, ¿no? Y si nos pasara a nosotros, no logramos tener un acceso de razón y entender que a nuestro hijo nadie lo va a revivir. Entonces, agravar la situación con una venganza o viviendo de manera sufriente, de forma indefinida, no cambia el hecho irrevocable. Pero bueno, a veces es el modo de expresión emocional de las personas que han sido sobrepasadas por el dolor. Parece ser el caso de tu compadre, ¿no? Lo único que uno puede hacer es persistir en tratar de influirlo para que no se autodestruya. Pero está en mano del destino, eso de Dios, ¿no? Según la persona que es creyente o no. Bueno, me he quedado atónito, les confieso la verdad. Estamos en el horario. Nos queda completar Rogelio, no sé si le quedó algo para el martes que viene. Rodrigo, ojalá puedas estar, Rafael y Héctor, hacer algunos comentarios breves de las lecturas del módulo 2. Bueno, y el lunes les voy a escribir anunciándoles la subida del módulo 3 y algunos materiales adicionales que vamos a empezar a ver.